Isidoro. Hola Lara, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Pero bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Un poco engripada, pero bien. Mi hija mayor está así también. Hace 3 días estoy así, pero Cuando, cuando vos dispongas, Juan, Estamos, doctor, estamos en horarios, así que le cedo la palabra. bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Juan, buenas tardes, Lara, buenas tardes, colegas. Nuevamente es un gusto saludarlos para continuar con este ciclo de conferencias de Derecho Penal y Procesal Penal, en este caso con el dictado de la cuarta conferencia, que va a estar a cargo de la profesora Lara Leguizamón, que es abogada, magíster en Derecho Penal, profesora adjunta por concurso de la Cátedra C de Derecho Penal, parte general de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, y defensora oficial interina ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. También la profesora participa en el proyecto de extensión de la Facultad de Derecho que se denomina Continuar conociendo los derechos que la cárcel no te quita. La profesora se va a referir al tema medidas de coerción en el Código Procesal Penal Federal. Profesora, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por su asistencia y colaboración. muchas gracias, Isidoro. Buenas tardes Juan, y buenas tardes a todos los colegas que nos acompañan hoy. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y agradecer la presencia de todos los que están del otro lado acompañándonos. El tema que yo elegí para compartir con ustedes esta tarde tiene que ver con el modo que el nuevo Código Procesal Penal Federal aborda la prisión preventiva y con las principales reformas operadas a partir de su implementación, o las principales reformas que recepta. Pero antes, como una cuestión previa, yo quiero referirme a la realidad de la situación penitenciaria en nuestro país. Y esto porque entiendo que esto es un tema que siempre tiene vigencia. ¿Por qué? Porque hay un sector de la sociedad que de manera constante demanda que todas las personas que aparezcan como acusadas o denunciadas de la comisión de un hecho delictivo sean encerradas o privadas de su libertad, como si el problema de inseguridad se soluciona a través de la prisión preventiva o a través de la pena, cuando la realidad es que más privación de libertad no necesariamente se refleja en más seguridad. Lo cierto es que aumentan los encierros, aumentan las estadísticas del hacinamiento, la sobrepoblación, y no necesariamente esto incide en una baja en los índices de criminalización. Y además lo digo porque pese a que podemos sostener que el uso de la prisión preventiva o el uso abusivo de la prisión preventiva constituye una verdadera pena anticipada, contraria al principio de inocencia, la realidad nos indica que cada vez que un juez, ¿sí?, da una excarcelación en algún caso resonante, muchas veces es tratado de garantista en sentido peyorativo, como si esto fuera algo disvalioso o algo negativo. Entonces es por esto que antes de abordar las modificaciones que hace el Código Procesal Penal Federal a la cuestión vinculada a la libertad, yo me quiero referir a la situación o al cuadro de una especie de diagnóstico de la situación actual de las cárceles. Pero voy a hacer referencia al informe anual que presenta la Procuración Penitenciaria. No me quiero referir específicamente a cifras. Este informe refleja una baja o una reducción de la cantidad de personas en este último año. Pero no me quiero referir a las cifras específicas. ¿Por qué? Porque la verdad es que este informe tiene una cifra negra, en el sentido de que solo se registran las personas que están en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. ¿Qué quiere decir? Que no se registra la cantidad de personas que están privadas de libertad en comisarías o en dependencias de las fuerzas, como escuadrón de gendarmería, de prefectura, en policía, comisaría, que todos sabemos que son lugares de alojamiento provisorio, ¿sí? Y no están adaptados para largas permanencias. Y pese a eso, ocurren largas permanencias también en esos lugares. Bueno, como decía entonces, este informe da cuenta de la cantidad de personas alojadas en el ámbito de las cárceles federales, es decir, de las unidades que pertenecen al Servicio Penitenciario Federal.
¿Y qué nos dice este informe? Principalmente nos dice que en nuestro país los varones representan entre un 94 y un 96% del total de la población carcelaria. El resto está compuesto por privación de libertad de mujeres, a las que después me voy a referir. El 81% de este total, del 81%, 41% de las personas privadas de libertad no estaban desocupadas o desempleadas, es decir, no registran trabajo formal. El otro 41% sí registra un trabajo informal, de alguna manera un trabajo inestable, trabajo en tiempo parcial, y el informe nos indica que el 84% de los varones privados de libertad no terminó el secundario. Y pertenece a una franja etaria que va entre los 35 y los 25 años. Estos datos son claves de alguna manera para comprender que la selección del poder punitivo, es decir, del ejercicio del poder punitivo, se concentra en varones argentinos jóvenes y de clases bajas o carenciadas, en principal rasgo. Por otro lado, y siempre me gusta referirme a la situación de las mujeres, ya dije que la población de varones es mucho mayor a la de las mujeres, ¿no? Las mujeres representan entre un 4 y un 8%, pero en los últimos años se percibe un incremento exponencial de privación de libertad de mujeres. Y el informe da cuenta que globalmente, mientras la privación de libertad de los varones aumenta en un 11%, la privación de libertad de las mujeres aumenta en un 21%, es decir, a un ritmo mucho más acelerado que la privación de libertad de los varones. De manera principal, las mujeres están privadas de su libertad por delitos vinculados a la ley 23737, es decir, a la ley de estupefacientes, seguido de los delitos de robo y del delito de tentativa de robo. Y la mayor parte de la población femenina, según el informe del servicio penitenciario, de la Procuración Penitenciaria, está privada de libertad por llamados delitos de supervivencia, ¿sí? En el sentido de tráfico o comercialización de estupefaciente a baja escala. Es decir, pertenecen a los eslabones más vulnerables de la organización, es decir, no están presas, las mujeres que están presas no son jefas de una organización o de una banda, no son cabecillas, sino que por lo general son los eslabones más vulnerables que son seleccionados como elementos fungibles en razón de sus condiciones socioeconómicas. Cuando digo como elementos fungibles, quiero decir que son sustituibles en el sentido de que son seleccionadas en función de sus necesidades muchas veces. Esto generalmente se evidencia en la situación de vulnerabilidad o de pobreza de las mujeres, puntualmente privadas de libertad, que creo que es mayor que en el caso de los varones, se evidencia de los datos personales aportados en el marco de las declaraciones indagatorias y en el contenido de los informes socioambientales, ¿sí? Donde se ve claramente que pertenecen a grupos vulnerables o que sus condiciones económicas son precarias. Este informe también hace referencia a que el 85% de las mujeres son jefas de familia monoparentales, es decir, son mujeres solas que tienen a su cargo responsabilidades de cuidado, y la edad promedio en el caso de las mujeres es de 37 años. Ahora, también indica el informe que a medida en la que aumenta la prisionización de las mujeres, también hay datos negativos que inciden o que de alguna manera permiten inferir que el egreso de las mujeres es mayor. En el caso de los varones, el egreso de los varones crece de manera simétrica o paralela al ingreso. Y en el caso de las mujeres, el informe, sobre todo antes de la pandemia, porque con la pandemia los egresos se acrecentaron, pero el informe daba cuenta que las mujeres generalmente eran expulsadas del sistema penitenciario cuando se les concedía la prisión domiciliaria, en los términos del artículo 32 de la ley 24660, o en el caso de mujeres extranjeras que eran expulsadas luego de haber cumplido la mitad de la condena, ¿sí? Entonces, este informe daba cuenta de una baja en los egresos de las mujeres, pero también daba cuenta de otro dato. Decía, o refleja que el 55% de las personas privadas de libertad lo están en condición de procesados. Es decir, son personas supuestamente amparadas por el principio de inocencia que no tienen condena y están en calidad de procesados. En el caso de las mujeres, esa cifra es más alta.
es del 68%. Es decir, el 68% de las mujeres privadas de su libertad lo estaban en condición de procesadas. Y acá debo reconocer y decir que es cierto que con la irrupción de la pandemia, ¿sí?, los egresos, tanto para varones como para mujeres, de alguna manera se aceleraron. Creo que la máxima cifra se arribó en el mes de abril del año 2020, el año pasado, con el inicio de la pandemia, donde se registró una baja de 1.500 personas. Pero el informe señala un dato, y el dato que señala es que la pandemia irrumpió en el servicio penitenciario con su máximo histórico de personas alojadas. Es decir, al inicio de la pandemia, la cantidad de personas alojadas y la situación de hacinamiento fue la máxima a nivel histórico, según lo informado y según los registros. Entonces, esto da cuenta de que las altas tasas de encarcelamiento no constituyen una solución al problema de la inseguridad, generando otro problema, que es el problema del hacinamiento o de la sobrepoblación. Por lo tanto, entonces es necesario, de alguna manera es urgente, que se implementen medidas alternativas a la privación de libertad y políticas públicas para el descongestionamiento de las cárceles. Y en esto tenemos que pensar o tenemos que lograr una aplicación racional de las normas del nuevo Código Procesal Penal Federal. ¿Por qué? Porque entiendo que correctamente aplicado puede ser una herramienta útil, teniendo en cuenta, como lo vamos a ver, que el Código Procesal Penal recepta los principios que surgen de los tratados internacionales. O sea que tenemos que lograr una aplicación armónica de las normas, de la normativa convencional y de la normativa procesal, para de alguna manera buscar un equilibrio. Entonces, después de esta breve descripción, yo me quiero referir brevemente a cómo fue la evolución de la legislación procesal. Si nosotros pensamos, hasta el año 92 regía en nuestro país el llamado Código Barrio, que preveía un sistema inquisitivo, es decir, era un sistema mixto, un sistema inquisitivo casi puro, un sistema escrito, donde de alguna manera las funciones del juez y el fiscal se confundían, porque el juez acusaba, investigaba, llevaba adelante la pesquisa, y ahí regía un sistema de presunciones según la gravedad del hecho que era totalmente contrario al principio de inocencia, dado que se presumía directamente que el imputado se iba a fugar, es decir, los riesgos procesales se presumían en función de la naturaleza del hecho, la gravedad del delito, y siempre y cuando fuera posible que el imputado sea condenado con una pena superior a los 8 años. O sea que en este sistema, que es el sistema que rigió hasta el año 92, había una clara inversión del principio de inocencia de alguna manera, y una presunción en contra de la libertad del imputado. Ahora, estas reglas se modifican después con el Código Procesal Penal vigente del 92 en adelante, que es el de la Ley 23.984, estoy hablando del Código Procesal Penal de la Nación, ¿no es cierto? Y acá el instituto de la prisión preventiva fue establecido por el legislador en los artículos 316 y 317. Y el legislador en esos artículos fija determinados parámetros a tener en cuenta. ¿Y qué nos dice este esquema procesal tradicional? Nos dice que el imputado acusado de un delito grave, conminado con pena privativa de la libertad superior a 8 años, ese era el inciso primero, o de un delito que no permita condena de ejecución condicional, debe cargar con la presunción iuris tantum de que eludirá la acción de la justicia en caso de concedérsele la libertad. Es decir, que se presume, en función de la naturaleza y de la gravedad del hecho, que el imputado podría profugarse. Y acá voy a compartir un PowerPoint solo para, solo para hacer referencia al modo en el que se resolvían estas cuestiones, incluso por la Cámara Nacional de Casación Penal. Y fíjense que esto es un fallo del año 2012 de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal, justamente de una causa de Corrientes, y en este sentido dice: la presunción legal que indica que en aquellos casos en los que el imputado se enfrentan a la posibilidad de una severa pena privativa de la libertad, habrá de profugarse. Y esa presunción legal, decía la Sala Tercera, debe ser tenida en cuenta al momento de analizarse la procedencia de la excarcelación
y solo corresponde apartarse cuando existan elementos objetivos de juicio comprobables que demuestren su desacierto. Fíjense que decía, porque de lo contrario la presunción mantiene su valor y efecto. ¿Qué quiere decir? Que siempre se partía de esta presunción de que el imputado se va a intentar profugar teniendo en cuenta la naturaleza, la gravedad del hecho y la pena en expectativa. Es decir, el código claramente establecía un sistema de presunciones. Cuanto más grave sea el hecho, mayor iba a ser la presunción de fuga. Este esquema, que lo vamos a llamar esquema de presunciones, en el que de alguna manera se supeditaba el derecho del imputado a transitar en libertad la sustanciación del proceso, yo entiendo que fue o empezó a ser modificado claramente a partir de la reforma constitucional del año 94, que todos sabemos que tuvo un principio trascendental en todo el ordenamiento jurídico. Pero quiero señalar, porque me gusta esto, que ya antes de la reforma habían autores como Binder y como Pastor, que partiendo de los artículos 14 y 18 de la Constitución, ¿sí?, hablaban ya de esta inconstitucionalidad de la presunción iure de iure, que se hace en las reglas del 316 y 317. Es decir, antes de la jerarquización de los tratados internacionales. Pastor decía, basta el monto de la pena para que los peligros procesales se presuman, como a modo de interrogatorio, ¿no? Decía, ¿puede alguien afirmar que en este caso se presume la peligrosidad procesal sin pruebas y sin admitir prueba en contrario? Esta presunción, se preguntaba, ¿no es violatoria del principio de inocencia? Y del mismo modo, Binder explicaba que esta era una manera de distorsionar el diseño constitucional del encarcelamiento preventivo, partiendo de una presunción por la cual, en caso de ciertos delitos graves, como el homicidio, el contrabando agravado, no se puede otorgar la libertad. Es decir, que estos autores, ya antes de la reforma constitucional, nos hablaban de la inconstitucionalidad de esta presunción. Y acá yo entiendo y quiero compartir una enseñanza de Bacigalupo, pero del manual, de la parte general, que Bacigalupo habla del efecto irradiante que la Constitución tiene sobre todos los textos legales. Efecto irradiante. Dice, sobre todos los textos legales, pero principalmente sobre el ordenamiento jurídico penal. ¿Qué quiere decir esto del efecto irradiante? Quiere decir que toda constitución, toda situación, ¿sí?, o toda situación en la que esté en juego la interpretación de derechos y garantías fundamentales, como el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad, ¿sí? Esto sirve para la requisa, allanamiento, para las medidas restrictivas de la libertad. Decía Bacigalupo, toda situación en la que estén en juego derechos fundamentales tiene que ser interpretada tomando como punto de partida la Constitución Nacional y los tratados que conforman el bloque de constitucionalidad, es decir, no la Constitución como vértice, sino como bloque. Y eso es el efecto irradiante de la Constitución, justamente. Esto significa entonces que siempre el punto de partida para interpretar cualquier norma en la que esté en juego la restricción a un derecho fundamental no tiene que ser la ley procesal, tiene que ser la Constitución Nacional, porque siempre que haya una posible afectación a garantías, tenemos que partir de la tutela de la Constitución, y en este caso de la Constitución y del bloque de constitucionalidad que son los tratados internacionales. Y es esa la interpretación constitucional que hacen tanto Pastor como Binder, tomando en cuenta los artículos 14 y 18, es decir, tomando en cuenta lo que Bacigalupo llama el efecto irradiante de la Constitución Nacional. Entonces, siempre nuestro punto de partida para toda disposición legal, procesal, administrativa de cualquier naturaleza, siempre tiene que ser la Constitución por su efecto irradiante. Entonces, yo decía que obviamente en este modo de concebir las restricciones a la libertad durante el proceso tuvo trascendencia fundamental la jerarquización de los tratados internacionales, pero obviamente no podemos dejar de pensar en la producción de los principales órganos de control de la aplicación, que sería la Corte Interamericana, a través de sus precedentes jurisprudenciales y a través de sus informes, ¿sí?, de los informes que emite. Y además, está claro que esto después, con la teoría o la doctrina del control de convencionalidad del año 2006 en la causa Almonacid Arellano, que fue septiembre del 2006 y un mes después fue ratificada en la causa Trabajadores Cesanteados del Congreso contra Perú, ¿sí?, a partir de la doctrina del control de convencionalidad, también
se generó un mayor efecto. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de alguna manera fue marcando el camino y señalando en sus distintos precedentes que la severidad de la pena en abstracto y que la gravedad del hecho no pueden justificar por sí solos la prisión preventiva del imputado en los límites más allá de lo necesario para el descubrimiento de la verdad real y la realización de los fines del proceso. Lo contrario sería adverso o opuesto al principio de inocencia del artículo 18. Y en este caso en este sentido fue clara la Corte Interamericana, y los tratados también fijan reglas claras, ¿sí?, que están encaminadas a preservar la libertad como regla y la privación de libertad como excepción. Y en esto es claro el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que la prisión preventiva no va a ser la regla. El 7.5, el 8.2, es decir, la normativa convencional es clara, pero ya, como decía, la Corte Interamericana viene marcando claramente el camino en punto a que la gravedad del delito, ¿sí?, no responde a criterios procesales, porque no debemos pasar por alto que la prisión preventiva no deja de ser una medida cautelar, ¿sí?, una medida cautelar dictada a los fines de asegurar los fines del proceso, y por lo tanto, como medida cautelar que es, solo puede tener una finalidad y una naturaleza procesal, ¿sí? No puede tener fines distintos a los procesales, porque ello la convertirían en una verdadera pena anticipada, ¿sí? Y así es eso lo que dejó claro la Corte Interamericana en el caso Peirano-Vaso, porque al señalar que la gravedad del delito no responde a los criterios de peligro procesal establecidos para fundamentar la prisión como medida cautelar. Por el contrario, la gravedad del delito es una respuesta fundada en un criterio material no procesal que tiene un claro carácter retributivo. ¿Por qué? Porque mira el hecho investigado y no mira a los fines de la investigación. O sea, la prisión preventiva como medida procesal que tiene que ser una medida de carácter cautelar, como decía, destinada a asegurar los fines del proceso. Y en este sentido, ¿sí?, tenemos el precedente entonces que decía Peirano-Vaso, pero lo que quiero remarcar es algo que se advierte. ¿Qué pasa? Tuvieron que pasar casi 10 años, ¿sí?, de la jerarquización de los tratados para que la doctrina y la jurisprudencia se vaya pronunciado en sentido contundente, en consonancia con los precedentes de la Corte Interamericana. Fíjense, desde la jerarquización constitucional yo decía que tuvieron que pasar casi 10 años para que este criterio sea plasmado de manera inequívoca a nivel jurisprudencial. Y ese pronunciamiento no vino de la Corte, ¿sí? La Corte muy pocas veces hace referencia o se pronuncia en cuestiones vinculadas a la libertad. El pronunciamiento no vino de la Corte, sino que vino de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, estoy hablando en el año 2003 con la causa Barbará, y de la Cámara Nacional de Casación Penal, ¿sí?, con la causa Mascheraldo en el año 2004. Fueron estos los precedentes que abrieron camino en la modificación de la interpretación en punto a la forma de concebir la privación de libertad. Primero fue la Sala Tercera en el 2004, pero después, ¿sí?, ya en los años subsiguientes, es decir, en el año 2005 y así, se pronunciaron las otras salas. La Sala 3 en la causa Castel, la 4 en la causa Rímolo, y la Sala 5 en la causa Chaván, causa por todos conocida. Y acá es relevante, o sea, hay que destacar el voto del profesor Dona en la causa Barbará, al que adhieren después Elber y Brusone, ¿sí?, donde de alguna manera dejan en claro, ¿sí?, la inconstitucionalidad de la interpretación que se hacía del artículo 316. En ese caso, Dona en su voto deja ver que la prisión preventiva del imputado se habría sustentado exclusivamente en la calificación del hecho atribuido. Esto es partir de una presunción iure de iure, como dice acá, en la parte resolutiva, en el fallo Barbará, se resolvió declarar la inconstitucionalidad de la interpretación del artículo 316, en tanto considera que las pautas que surgen de esa norma
considera a las pautas, perdón, que surgen de esa norma como iures et de iure, sin que se advierta objetivamente la concurrencia de los peligros procesales establecidos en el artículo 280. O sea, que de ese modo en Barbará los tribunales dejan claro, las salas de casación, que la única manera, o la manera que corresponde de interpretar la prisión preventiva es conforme los tratados constitucionales. Fíjense que se declara la inconstitucionalidad de la interpretación. O sea que el único modo de interpretar la prisión preventiva es en los términos de las convenciones internacionales. Y siguiendo este lineamiento, ¿sí? Si ahí vemos después todas las salas dictan el fallo plenario, por todos conocido, que es el fallo plenario número 13 de octubre del año 2008, el fallo plenario Díaz Besone, ¿sí? donde se fue abriendo camino a la situación actual, ¿no es cierto? En Díaz Besone, fíjense que en un fallo plenario las diferentes salas señalaron que no basta, en materia de excarcelación o de exhibición de prisión, la imposibilidad de futura condena condicional, o que le pueda corresponder al imputado una pena privativa de la libertad superior a 8 años, sino que deben valorarse en forma conjunta otros parámetros subjetivos y particulares, tales como los plasmados en el artículo 319. Este fallo, de alguna manera entonces, propone una interpretación constitucional que es fundamental respecto al modo de concebir la prisión preventiva durante el proceso, o la privación de libertad durante el proceso, y marca un nuevo rumbo en el análisis de la privación de libertad. Ya no es suficiente entonces la sola gravedad o naturaleza del hecho para presumir la existencia de un peligro procesal. Ese dato tiene que ser combinado de alguna manera, sopesado, valorado, junto a otros datos que sean indicadores de la existencia de riesgo procesal. ¿Sí? Que todos sabemos, riesgo procesal es peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, que son los dos únicos parámetros que constitucionalmente serían válidos para presumir que el imputado en libertad va a obstaculizar la investigación o constituir un riesgo, o que su soltura pueda constituir un riesgo. Entonces, todo este camino que decíamos que fue iniciado por las diferentes salas de la Cámara Nacional de Casación, a partir de una interpretación de los tratados, después se refleja en los códigos procesales modernos. Podemos decir que los códigos procesales modernos receptan los estándares fijados por el sistema interamericano en el régimen de las medidas de coerción. Así lo hace el Código de Resistencia, el Código de Corriente y el nuevo Código Procesal Penal Federal. ¿Sí? Ahora, respecto a este nuevo Código Procesal Penal Federal, también tenemos que decir que tiene modificaciones que son trascendentales, ¿sí? En tanto se prevé un nuevo modelo procesal y un sistema de enjuiciamiento totalmente distinto al anterior. ¿En qué sentido? Que en el Código Procesal Penal Federal es muy clara la finalidad, es manifiesta, la finalidad de dejar de lado los principios inquisitivos o mixtos que caracterizaban al sistema de enjuiciamiento del Código Procesal Penal de la Nación, vigente desde el año 91, ¿para qué? Para establecer ahora un sistema acusatorio o adversarial. Y entre los puntos de mayor relevancia, después voy a volver a retomar la cuestión atinente a la libertad, está claro entonces que en el nuevo modelo procesal hay una clara separación entre las funciones de investigar y de juzgar. ¿Por qué? Porque la actividad persecutoria y la actividad de investigación le corresponde al titular del Ministerio Público Fiscal, el juez no lo puede realizar de oficio, el juez es un juez de garantía, las partes gozan de igualdad de armas, ¿sí? Y estas son las características del sistema acusatorio. Si pensamos en el sistema actual, el juez impulsa el proceso, investiga, realiza propone medidas de prueba, etc. Y excepcionalmente, en algunos delitos, como los del 170 del Código Penal, por ejemplo, secuestro extorsivo y otros delitos, ahí excepcionalmente, en el modelo vigente, la instrucción es originaria en el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Acá hasta ahora, en el sistema federal, la instrucción la tiene todavía el juez. ¿Sí? En cambio, en el nuevo sistema, el juez ya no actúa solo, actúa a pedido de parte, y actúa de alguna manera
para pronunciarse sobre la regularidad de las medidas ordenadas frente a las impugnaciones de las partes. Y como decía hoy, la Comisión Bicameral de Implementación, la Comisión Bicameral del Senado, que es la Comisión de Implementación y Seguimiento del Código Procesal Penal Federal, ¿sí?, a fin de evitar que la aplicación territorial genere situaciones de desigualdad en cuestiones vinculadas a la libertad, desde el mes de noviembre del año 2019, a través de la resolución 2, ¿sí?, ¿qué dispuso? Dispuso que la normativa vinculada a la libertad, y acá debo aclarar que no solo la vinculada a la libertad, sino también las alternativas al castigo, después todo lo que sean derechos de las víctimas en el marco de la posibilidad de disponer de la acción penal, ¿sí?, y la libertad durante el proceso. Entonces la Comisión Bicameral dispuso que estas disposiciones, es decir, las disposiciones referidas a los artículos 14, 17, puntualmente 19, 21, 22, y acá se destacan 210, 221 y 222, que son las atinentes a la libertad, estarían vigentes o están vigentes desde noviembre del 2019 en todo el país. Sin perjuicio que en las jurisdicciones de Jujuy y de Salta, como todos sabemos, el Código Procesal Penal Federal tiene plena vigencia, pero después se va a ir implementando progresivamente en las otras jurisdicciones, pero en todo el país sí ya están vigentes entonces las disposiciones relativas a la libertad o a la procedencia de la libertad. Y en este sentido son relevantes, ¿sí?, las reglas que se infieren de los artículos 14 y de los artículos 16 del Código Procesal Penal Federal. ¿Por qué? Porque el 14, si bien no está vigente en este momento el 14, pero sí es posible invocar el 14 hace referencia a que las disposiciones legales que coarten la libertad personal tienen que ser interpretadas restrictivamente, y se prohíbe la interpretación extensiva y la interpretación analógica. Y en consonancia con eso, el artículo 16 dice que toda restricción de derechos, ¿sí?, tiene que ejercerse, fíjense, conforme a los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad. Y no hay duda que la privación de libertad es una restricción de derechos fundamentales. Entonces la privación de la libertad, primero que tiene que ser interpretada restrictivamente, conforme al 14, y esto también conforme al 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también, no solo restrictivamente, sino también que tiene que aparecer como una medida idónea, razonable, necesaria y proporcional. Y acá, esto ya lo dijo la Corte Interamericana en el caso López Álvarez contra Honduras, cuando dijo que la afectación del derecho del imputado a gozar de libertad durante el proceso solo se puede disponer de manera excepcional, y las normas que la limiten tienen que ser interpretadas restrictivamente de conformidad a los principios de, nuevamente, idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad. ¿Qué quiere decir? Que la medida tiene que ser idónea, entonces tiene que aparecer como apta a los fines que se persiguen. Es decir, la privación de libertad tiene que ser un elemento que permita, por ejemplo, evitar la fuga o evitar la obstaculización de la libertad. Pero obviamente tiene que ser razonable, proporcional y necesaria, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si hay medidas alternativas menos lesivas, ¿sí?, como lo dijo ya en el año 94 la Corte Interamericana, tienen que disponerse las medidas alternativas menos lesivas. En el caso Pandoy versus Surinam, al decir, ¿sí?, respecto a la necesidad, que tiene que ser absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado, y no tiene que existir otra medida menos gravosa respecto al derecho intervenido, entre todas aquellas que tengan la misma aptitud o idoneidad para alcanzar el fin o el objetivo propuesto, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con la idoneidad, necesariedad y razonabilidad de la prisión preventiva. Tiene que aparecer claramente entonces como conforme a los parámetros del artículo 16, porque es una restricción a derechos fundamentales. Es decir, es la medida más gravosa que se puede aplicar sobre una persona acusada de un delito. Y que creo yo es la medida más gravosa que el ordenamiento jurídico en general puede aplicar sobre una persona, porque es una restricción totalizante, porque afecta a todos los aspectos de la vida de la persona. Entonces, como yo decía hoy, la reforma al Código Procesal Penal Federal, de alguna manera entonces abandona este sistema de presunciones
¿sí?, que tenían los artículos 316 y 317 para pasar a un sistema de indicadores. Y acá voy a decir de nuevo, el sistema de presunciones, habíamos dicho entonces, que era contrario al principio de inocencia. ¿Por qué? Porque partía de inferir, ¿sí?, de alguna manera, o presumir la fuga solo en función de la naturaleza y la gravedad del hecho. Claramente ese sistema de presunciones era un sistema, ¿sí?, inconstitucional. Entonces, ahora el Código Procesal Penal Federal, receptando los criterios de los precedentes de la Corte Interamericana, pasa a un sistema de indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el peligro procesal no se presume en función de la naturaleza o la gravedad del hecho. El peligro procesal no se presume, y el riesgo, conforme a los indicadores y las pautas que vamos a ver, tiene que ser acreditado, ¿sí?, por la Fiscalía, es decir, por quien pide una medida. Y esta solución, que, como le dice Solimine, esta solución del código, de los códigos procesales penales federales modernos, ¿sí?, es la solución que ya en el año 2014 había receptado, había hecho referencia a la Corte Interamericana en las causas Norín-Catrimani y después en la causa Argüelles, donde destacó claramente, y en precedentes anteriores también en muchos otros, que el peligro procesal no se presume, sino que se debe realizar una verificación fundada del mismo en el caso concreto según circunstancias objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede invocar el daño a la salud pública, la afectación a la gravedad, la naturaleza del hecho, la pena en expectativa. Eso es una presunción, ¿sí? Entonces, los indicadores procesales tienen que verificarse conforme a las pautas que ahora vamos a ver que da el código en los artículos 221 y 222. Entonces, este precedente, Norín-Catrimán, que hace referencia a los indicadores a los que me refería, también después fue reiterado por la Corte Interamericana en la causa Argüelles, también en el año 2014, ¿sí? Y específicamente, en lo que hace al Código Procesal Penal Federal, tenemos que decir que en el artículo 210, este código, bajo el título Medidas de coerción, enuncia toda una lista, que ahora vamos a ver, de medidas restrictivas a la libertad. Y en esa lista, la prisión preventiva aparece en el último inciso. ¿Qué quiere decir? Es la opción de última ratio, ¿sí? Es la última ratio aplicable en caso, como lo dice la misma norma, que las medidas anteriores no fueran necesarias, no fueran suficientes para asegurar los fines indicados. Entonces acá está clarísimo el cambio radical de la presunción iuris tantum que se hacía antes, ¿sí?, para realizar, ¿por qué? Porque este sistema de indicadores, conforme las pautas del 221 y del 222, nos permite realizar un análisis más concreto, un análisis real y efectivo, no genérico y abstracto, como siempre se presumía el riesgo procesal en función de la vasta frontera, de la naturaleza y gravedad del hecho, del riesgo a la salud pública. Si todas esas son afirmaciones genéricas y abstractas. El Código Procesal Penal Federal lo que hace, ¿sí?, es darnos una serie de pautas o de indicadores para realizar un análisis o una ponderación más efectiva y más concreta en los términos, como vamos a ver ahora, enunciados en el 221 y en el 222. Es decir, ambas disposiciones procesales aparecen entonces como indicadores de riesgo procesal exclusivos, porque a diferencia del código corriente que dice, bueno, se podrá considerar otros indicadores, acá el código serían estos exclusivos a los fines de ponderar o de resolver la libertad del imputado. Entonces, si vemos, me estoy refiriendo a las pautas, en el 221 tenemos las pautas que indican el peligro de fuga y en el 222 las que indican riesgo procesal. Entonces, para decidir, porque estas pautas después se van a combinar o conciliar con las alternativas del 210 que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el 221? Que para decidir acerca del peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras pautas, el arraigo determinado por el domicilio, residencia habitual, domicilio y residencia habitual, asiento de la familia, de los negocios, trabajo y facilidades que tiene el imputado para abandonar el país o permanecer oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener en cuenta los datos aportados por el imputado en el momento de prestar declaración indagatoria. Es decir, el imputado dijo, yo me domicilio en tal lugar, después se hace un informe socioambiental que verifica que se domicilia en ese lugar hace tanto tiempo, cómo está compuesto su núcleo familiar,
si tiene o no tiene buen concepto vecinal, ¿sí? Hace cuánto vive en el lugar. Todos esos parámetros son indicadores, ¿sí?, de la existencia de peligro de fuga. Si tiene o no tiene facilidad para abandonar el país, se adulteró su documento, no sé, sería más una cuestión también vinculada al peligro procesal, ¿sí? Pero acá hay que ver, y esto no solo valorar el socioambiental, sino que también la defensa, por ejemplo, podría aportar documentación. Podría uno decir, bueno, tengo 5 hijos y acá está la partida de nacimiento de mis 5 hijos, tengo el mismo trabajo hace 20 años, acá está mi primero y mi último recibo de sueldo. Para conseguir el concepto personal, ofrezco el testimonio, ¿sí?, de mi empleador, de 2 vecinos, ¿sí? Todo eso se puede, ¿sí?, trabajar en el marco de un incidente de excarcelación o de un incidente de exhibición de prisión. También hay que tener en cuenta entonces, fíjense que acá sí, esto puede ser cuestionable, ¿por qué? Porque el código habla de la naturaleza y circunstancias del hecho, la pena en expectativa como resultado del procedimiento, imposibilidad de condena condicional, constatación de detenciones previas y posibilidad de declaración de reincidencia. Yo entiendo que esta pauta, como única pauta y de manera aislada, no puede ser considerada, sino que tiene que ser ponderada con los incisos A y C, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo contrario, ¿sí?, sería volver a sostener que la prisión preventiva está condicionada a la naturaleza y gravedad del hecho, o sería sostener que hay ciertos delitos que según su naturaleza y gravedad pueden ser inescarcelables, que todos sabemos que ya la Corte Suprema en Nápoles hace mucho ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la existencia de delitos inescarcelables. O sea, la Corte ya dijo que no hay delitos de por sí inescarcelables. Entonces, esas pautas del inciso B hay que ponderarlas también según las del inciso A y el C. Y el C hace referencia al comportamiento del imputado durante el procedimiento. Por ejemplo, si el imputado trató de evadirse o fugarse al momento de ser aprehendido, en el momento del allanamiento, en el momento de la requisa o detención, si se identificó correctamente, si ocultó datos de identidad, si trató de adulterar los hechos, las pruebas, ¿sí? Es decir, el comportamiento del imputado. Después, en particular, si incurrió en rebeldía, es decir, si al ser notificado por el juez no se presentó a un acto procesal y fue declarado rebelde. Acá yo creo que tiene que ser declarado rebelde, no es suficiente que digan que no compareció, porque el que no compareció después puede justificar su ausencia, ¿sí? Entonces tiene que haber un auto de rebeldía. Después, si incurrió en rebeldía, si proporcionó información sobre su identidad o domicilio, en la medida en la que cualquiera de estas circunstancias permita presumir que no se someterá a la persecución penal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no se aplica de manera automática, ¿sí? Esto tiene que permitir presumir, es decir, hay que construir de alguna manera el razonamiento o la interpretación que permite inferir que el imputado no se va a presentar al proceso, ¿sí? Entonces estas son las pautas indicadoras de peligro de fuga, que como yo decía entonces hoy, se pueden trabajar en un incidente escarcelatorio y en un incidente de exhibición de prisión. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que el juez y el fiscal, ¿sí?, muchas veces no conocen al imputado y no tienen mayor información sobre el imputado, es decir, sobre su arraigo familiar, domiciliario, laboral, y estos son datos importantes a los fines de acreditar el sometimiento al proceso. Es decir, uno tiene que trabajar en esto, ¿no? Y después, en lo que hace al peligro de entorpecimiento de la investigación, también dice, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios graves, que justifiquen la grave sospecha de que el imputado, primero, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Intentará asegurar el provecho del delito, continuar su ejecución, hostigará o amenazará víctimas o testigos, influirá en testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, ¿sí? No, y ahí me fui al... Entonces, estos elementos indicadores del peligro procesal, acá yo quiero señalar algo, tienen que tener una constatación objetiva en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que tienen la sospecha de este peligro de entorpecimiento, tiene que fundarse en datos concretos, reales y objetivos existentes en el proceso.
No podemos hacer una presunción genérica de que el imputado pertenece a una organización que trasciende la frontera de la provincia y se va a poner en contacto con terceras personas no habidas, es decir, ni la jurisdicción sabe quiénes son esas terceras personas, pero el imputado sí, ¿se entiende? Y tampoco podemos presumir, por ejemplo, que el imputado va a obstaculizar la pericia del celular, la pericia del estupefaciente, o va a amenazar a testigos, salvo, por ejemplo, puede pasar que surja del informe socioambiental, ¿sí?, que los vecinos, no sé, que tiene un mal concepto porque es una persona violenta y el vecino del procedimiento haya sido, perdón, el testigo del procedimiento haya sido un vecino, y que dé alguna información al momento de hacerse el socioambiental, donde permite inferir su temor hacia el imputado, ¿sí? Puede llegar a pasar eso, pero eso también puede ser desvirtuado con prueba en contrario. Lo que quiero decir es que este peligro de entorpecimiento, ¿sí?, tiene que verse reflejado en elementos concretos y no en fundamentos genéricos y abstractos, ¿sí?, aplicables a todos los casos en general, ¿sí? O sea, hay que pensar, bueno, ¿cómo va a ser el imputado para amedrentar a testigos? Cuando generalmente los testigos del procedimiento son terceros extraños que pasan por el lugar, y el imputado no tiene idea de dónde están los testigos del procedimiento. Generalmente en la mayoría de los casos es así. Entonces, queda claro ahora que el nuevo Código Procesal Penal Federal de alguna manera prevé cuáles son los datos o los elementos que se tienen que considerar para fundamentar la existencia de riesgo procesal. Y esos datos tienen que complementarse de alguna manera a los fines de solicitar la aplicación de las medidas previstas en el artículo 210. Es decir, tenemos que fundamentar en esos datos el por qué no sería suficiente, ¿sí?, que se apliquen las medidas alternativas previstas en el 210 en función de esos indicadores de peligro procesal. Entonces, ¿cuáles son las medidas alternativas que prevé el Código Procesal Penal Federal? Alternativas sustitutivas de la prisión preventiva. Fíjense, promesa del imputado de someterse al proceso y no obstaculizar la acción de la justicia, obligación de someterse a la vigilancia de una persona en institución, puede ser un familiar o puede ser una institución pública, obligación de comparendo, es decir, presentarse cada 30 días, una vez por semana, si se quiere, puede ser a una comisaría cercana a su domicilio, a los estrados del juzgado, a lo que le quede más cerca, prohibición de salir del país, retención de los documentos, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares, abandonar inmediatamente el domicilio, esto es cuando se trate de hechos de violencia de género, el inciso G, ¿sí? Prestar una caución, que puede ser por sí, por un tercero o por un seguro, ¿sí?, por una empresa aseguradora. Después la vigilancia a través de dispositivos electrónicos, es decir, lo que todos conocemos como la pulsera o la tobillera, donde se hace un seguimiento satelital de geolocalización. El inciso J prevé la posibilidad de arresto en su propio domicilio, y fíjense que recién en el inciso K está la prisión preventiva, ¿sí? Claramente, ¿sí?, esto ya nos está de nuevo demostrando la última ratio de la medida de coerción más gravosa, que es la prisión preventiva. Y acá vamos a hacer una aclaración, que el arresto domiciliario del inciso J no es la prisión domiciliaria del artículo 10 del Código Penal ni del artículo 32 de la ley 24660. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son supuestos totalmente distintos o independientes. Lo que quiere decir es que el 210 presenta un ámbito de aplicación mucho más amplio que los enunciados en el 32 de la ley 24660, y esto lo dice, bueno, lo dicen todos los autores, ¿no? Y en esto sí, mucho tiempo hubo una interpretación restrictiva en el sentido de que se querían aplicar analógicamente las causales que limitaban la concesión de la prisión domiciliaria por el artículo 32 de la ley 24660. Y no, el inciso J no es la detención domiciliaria, sino que es el arresto domiciliario como medida cautelar, ¿sí? Porque el arresto, de nuevo vamos a decir, no deja de ser una forma de privación de libertad, el arresto en su domicilio, pero es una alternativa a la privación de libertad. Lo que sí hay que decir entonces es que este arresto es totalmente independiente, es decir, aparece en desconexión con las limitaciones de la ley 24660, ¿por qué? Porque es mucho más amplio, ¿sí? Y por otro lado, este artículo también le permite al juez, o le da la posibilidad, de combinar dos medidas.
Por ejemplo, le puede decir, bueno, usted se va a someter al cuidado de una persona o de una institución, pero además semanalmente se va a presentar en la comisaría más cercana a su domicilio y deje su documento en secretaría del juzgado. Por ejemplo, puede combinar 2 o 3, pero cualquier medida alternativa obviamente siempre va a ser menos gravosa que la privación de libertad, ¿no es cierto? Siempre que esa medida sea suficiente para neutralizar los fines del proceso, tiene que aparecer como la alternativa menos lesiva. Y como decíamos hoy, con los principios de necesariedad, idoneidad, proporcionalidad, razonabilidad, ¿sí? Entonces acá comparto lo que dice Pastor, ¿no? Claramente, Daniel Pastor dice ya, acá la coerción no es la regla, está claro el carácter subsidiario de la coerción procesal y que se superó la rigidez del modelo derogado. ¿Y por qué hablamos de rigidez del modelo derogado? Porque en el modelo anterior el juez no tenía este abanico de posibilidades. En el modelo anterior el juez tenía que pronunciarse por la libertad o la restricción a la libertad, o sea, prisión preventiva o excarcelación. Ahora fíjense que tiene toda unas alternativas, un excelente abanico gradual de medidas alternativas combinables que pueden ser utilizadas, ¿sí?, para, de alguna manera, que son preferentes al uso de la privación de libertad. Y la privación de libertad, acá de nuevo vamos a destacar que es la última ratio porque es la medida de coerción más gravosa que se puede ejercer sobre una persona. ¿Okay? Entonces, como decía, el código anterior, al no permitir estas opciones, ¿sí?, de alguna manera era contrario a la exigencia de proporcionalidad o de la razonabilidad. ¿Por qué? Porque era privación de libertad, prisión preventiva o excarcelación. ¿Sí? Entonces con esto se perfecciona el carácter de última ratio de la privación de libertad y además de alguna forma hay una mayor exigencia en punto a la fundamentación de la medida, ¿sí?, de la resolución judicial que dispone la medida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que fundamentar a la luz del 221 y del 222. Y acá también, como pautas posibles, ¿sí?, tenemos como pautas posibles o como medidas alternativas posibles, las reglas, las conocidas como reglas de Tokio, que son las reglas mínimas de la ONU, que contienen una serie de principios que promueven la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, es decir, medidas no privativas de la libertad que son sustitutivas, ¿sí?, de la prisión. Entonces tenemos las reglas de Tokio y también las reglas que se pueden inferir de la guía de la Corte Interamericana, conocida como Buenas Prácticas para las Américas en materia de prisión preventiva, que también enuncian una serie de catálogos o medidas alternativas. O sea, las reglas de Tokio y estas reglas de buenas prácticas. Entonces, esto obviamente redunda en favor del debido proceso, de la fundamentación, en favor de la fundamentación, evita la arbitrariedad, ¿sí? Y acá también mucho va a depender de las partes. ¿En qué me refiero que va a depender de las partes? Un planteo genérico y abstracto va a tener como resultado una resolución genérica y abstracta. Entonces, de alguna manera uno tiene que dar al juez todas las herramientas o los elementos para que el juez, al momento de tomar la decisión, ¿sí?, tenga opciones y tenga elementos objetivos concretos. ¿Ok? Y entonces, en esto, a partir de la nueva normativa, y esto es, fíjense, ni bien salió la resolución en el año de noviembre del año 2019, ya vigente, ¿sí?, ni bien fue su vigencia, hay que interpretar que en cada caso concreto es el Ministerio Público Fiscal el que tiene que fundamentar y probar la existencia de riesgo procesal a partir de las pautas objetivas establecidas en la ley. ¿Sí? Esta decisión es una decisión claramente compatible con el principio de inocencia. ¿Sí? O sea, que sería el titular del Ministerio Público Fiscal el que tiene que pedir la medida y el que tiene que fundamentar la medida. Y acá otra cuestión relevante que yo quiero compartir es la idea de que, como decíamos hoy, la prisión preventiva es una medida de carácter cautelar, y como toda medida de carácter cautelar, es provisoria y revisable, ¿sí? Es revisable. Entonces, la otra regla que tenemos que tener en clara es la necesidad de revisión periódica de las medidas de prisión preventiva adoptadas. ¿Qué quiere decir? Que uno puede reeditar el planteo cuando haya
se hayan modificado las circunstancias que motivaron la decisión denegatoria. Fíjense que entonces la prisión preventiva es provisoria, revisable y sustituible por otra medida alternativa menos lesiva. Y en la causa Peirano Basso versus Uruguay, ya en el año 2007, ¿sí?, la Corte dijo que el juzgador tiene que revisar periódicamente si los motivos que originariamente fundaron la privación de libertad aún subsisten. ¿Sí? Este deber significa que el Estado tiene que renovar su interés o su pretensión en mantener la privación de libertad. Hay que verificar si persiste el riesgo de fuga, básicamente. Y este precedente fue reiterado en la causa Vallari, donde se dijo que hay que valorar periódicamente, ¿sí?, si las causas persisten. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no se puede remitir, no puede decir como ya lo dije hace un año, como ya lo dije hace 6 meses, no. ¿Sí? El juez tiene que volver a revisar, y esto autoriza por un lado a la defensa a reiterar los planteos o a reeditar los planteos cuando haya alguna modificación. Por ejemplo, ya se resolvió la situación legal del imputado, se dictó el procesamiento, no existe medida de prueba pendiente de producción. Si a mí me rechazaron porque existía medida pendiente de producción, por ejemplo, la posibilidad de intimidar a los testigos, todo eso que se dice, y bueno, uno puede reeditar el planteo, ¿sí?, después de que se resolvió la situación legal, o sobre todo si la causa fue elevada a juicio, ya no hay peligro o obstáculo a la investigación, porque ya no hay, la investigación concluyó. Si la causa está en el tribunal oral, entonces yo podría decir, si había dudas sobre el arraigo, y ahora yo acredito el arraigo con un nuevo socioambiental, o con alguna documentación o algo, ¿sí?, entonces uno puede, de alguna manera, reeditar los planteos cuando se hayan modificado las situaciones personales o procesales, o cuando haya transcurrido el tiempo, en razón de que, como yo les decía, es una medida provisoria, revisable y sustituible. O sea que hay que reiterar el planteo y el juez tiene el deber de resolver fundadamente sin que se pueda remitir a lo que ya dijo antes. Y acá entonces hablábamos de Peirano Basso, Jenkins también, y Argüelles, ¿sí?, y Vallari. En todos estos casos, la Corte Interamericana de alguna manera dijo que la prisión preventiva, obviamente como es una medida provisoria, está sujeta a revisión periódica, ¿sí? Es decir, el Estado tiene que acreditar que subsisten las razones que autorizan su mantenimiento. Y hay que valorar periódicamente la necesidad y proporcionalidad de la medida, ¿sí? La necesidad y la proporcionalidad de la medida. Bueno, entonces, esto claramente es consecuencia de lo que decíamos hoy, que establece el artículo 16, que tiene que ser una medida idónea, ¿sí?, necesaria, revisable y proporcional. Esa es la regla. Entonces, está claro que la gravedad del hecho es solo un elemento al momento de ponderar, pero no puede ser que una solicitud de excarcelación o de libertad sea denegada solo en función de la gravedad del hecho. Es decir, la gravedad del hecho no puede ser considerada automáticamente como elemento para denegar la libertad. Es necesario que se verifiquen los peligros procesales conforme a las pautas del artículo 221 y 222. Y con esto quiero decir que cualquier fin distinto que se le asigna a la prisión preventiva, más allá de su carácter cautelar y provisorio, ¿sí?, va a ser contrario a su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque no se puede decir que se encarcela a alguien para evitar la comisión de nuevos delitos, para apaciguar el sentimiento de inseguridad en la sociedad, para disminuir el auge de determinados delitos. ¿Por qué? Porque ahí yo le estoy asignando fines de política criminal, y esos fines de política criminal están desnaturalizando el instituto que dijimos que era cautelar y procesal, y lo están convirtiendo en un instituto sustancial, es decir, propio del derecho penal. ¿Por qué? Porque solo la pena, ¿sí?, solo la pena puede tener ese fin, de alguna manera, solo con la pena se pueden perseguir fines de política criminal, pero no, ¿sí?, no podemos asociar la prisión preventiva a los fines punitivos, porque eso está desnaturalizando su carácter procesal. La prisión preventiva nunca puede perseguir un fin de prevención general, es decir, nunca se pueden invocar ese tipo de argumentos, más allá de que eso encima es una presunción de peligrosidad, contraria al principio de inocencia y contraria al principio de culpabilidad, porque no debemos pasar por alto que está en juego la libertad de una persona que constitucionalmente se presume inocente. Y por otro lado, yo creo que en todos los casos donde esté en juego la libertad del imputado, se tiene que el fiscal
y el juez tienen que estar al tanto de las condiciones de detención de esa persona, es decir, tienen que estar al tanto de si esa persona está por alojarse o no en un lugar donde hay sobrepoblación, si hay sobrepoblación carcelaria, si... ¿Por qué? Porque un alojamiento en condiciones indignas constituye, ¿sí?, de alguna manera un agravante y ya es una disposición o una medida contraria a la dignidad de las personas. Entonces el fiscal y el juez, cuando ordenan la privación de libertad, tienen que saber si está mandando a la persona a una comisaría, si en la comisaría hay cupo, si la persona tiene colchón, cuáles son las normas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en el régimen del servicio penitenciario que en el régimen, en una comisaría donde no hay régimen, no hay calificación, conducta, concepto, beneficio de la ley 24660, etc. Entonces, en esto, como yo decía, para la privación de libertad de varones hay que tener en cuenta las reglas de Mandela, y para la privación de la libertad de mujeres, los lineamientos que surgen de las reglas de Van Gogh, ¿sí?, en punto a todo lo que hace a las condiciones de detención. Y por otro lado, yo entiendo que, que pese a que ya pasaron casi 2 años de la vigencia parcial o de la implementación parcial que puso en vigencia la comisión bicameral, durante mucho tiempo y aún hoy día se siguen aplicando las medidas restrictivas en los términos previstos por los viejos artículos 316 y 317, y no se aplican, ¿sí?, no se aplican las disposiciones del Código Procesal Penal Federal. Y eso depende de las partes. ¿Y qué quiero decir? Las partes, es decir, los abogados tenemos que invocarlo, y si no, tenemos que plantearlo, invocarlo, agraviarnos al presentar un recurso de apelación, ¿sí?, y pedir claramente su aplicación. Y en esto, también a los fines de el análisis que hoy les decía, que hay que buscar un análisis concreto, real, ¿sí?, un análisis más efectivo de las condiciones personales y de las condiciones procesales. Y a los fines de ese análisis más efectivo, creo que son de mucha utilidad las audiencias orales, y en esto quiero decir que en la Cámara Federal, en el mes de agosto, por acordada 269, ¿sí?, se dejó sin efecto lo dispuesto en la acordada 82 del año 2010. La acordada 82 del año 2010, que permitía presentar un memorial sustitutivo de la audiencia oral por escrito. A partir del 5 de agosto, con esta acordada que es la 269, todas las audiencias se hacen oralmente, vía Zoom, y esto, sin lugar a dudas, permite un análisis mucho más concreto del caso, tanto en lo personal, me estoy refiriendo al imputado y a sus condiciones personales, como a lo procesal. Es decir, todas las audiencias de los recursos de apelación, en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal, ahora se celebran oralmente. Y esto, obviamente, genera una mayor celeridad en la tramitación de las causas, porque las audiencias se hacen de manera oral, se escuchan las partes, el análisis es más concreto, las partes pueden hacer preguntas, es decir, el fiscal presente, si hace falta el asesor de menores, y los jueces. ¿Sí? Entonces, esta dinámica sí permite una manera de trabajo totalmente distinta y un análisis de primera mano que está más conectado con la realidad, entonces muchas veces redunda en resoluciones más favorables. Y también, otra cosa que quería señalar ya para ir finalizando, que en ese análisis concreto y real al que me estoy refiriendo, uno no tiene que dejar de plantear la normativa cuando estamos frente a grupos vulnerables, por ejemplo, la normativa aplicable a ese grupo, por ejemplo, las reglas de Brasilia, la Convención de los Derechos del Niño, la de los adultos mayores, si estamos hablando de mujeres, la Convención Belén do Pará, la de la CEDAW, si hablamos de mujeres, pedir que la resolución sea dictada con perspectiva de género. Y en esto les comparto, por ejemplo, la causa Romero 3925 del año 2019 de la Cámara Federal, y recientemente la causa Flores 1233 del año 2021 en el incidente 3. En ambos casos se resolvió con perspectiva de género y se concedió la libertad al imputado, ¿sí?, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad, la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior de los menores, la intrascendencia de la pena tercero, que son todos principios que uno no puede dejar de invocar. Y lo mismo en el incidente 340 del año 2019, cuando estamos, por ejemplo, frente a progenitores o un imputado que tiene personas con discapacidad a su cargo. Pero también no estoy refiriéndome solo a esas situaciones, sino que uno puede hacer, como decía recién, un análisis más conectado con la realidad y de primera mano en el marco de la audiencia.
¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, podría invocar no solo la situación de vulnerabilidad, sino la carencia de medios económicos del imputado, la necesidad de que consiga la excarcelación para que pueda salir a trabajar, para que pueda mantener a su familia, demostrar que tiene un empleador que le ofrece un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Son todas pautas o medidas que podrían ofrecerse para que los jueces y la fiscalía tengan una conexión mayor con el caso a resolver. Pero bueno, como decía hoy, ya estamos, en noviembre se van a cumplir 2 años de la implementación, y yo creo que de alguna manera, ¿sí?, la operatividad de estas disposiciones procesales depende, como lo dice la palabra, de los operadores. O sea, son los operadores, somos nosotros los que tenemos que hacer los planteos, y si no se resuelven en ese sentido, y si se siguen aplicando, como pasaba hasta hace muy poco, las pautas del 316 y del 317 del Código de la Nación, y bueno, uno se tiene que agraviar y pedir la revisión en ese sentido con los mecanismos recursivos que nos da la ley. Pero solo a partir de los planteos, ¿sí?, se van a poder lograr precedentes judiciales relevantes y verdaderas modificaciones. Por eso creo que todo está en manos de los colegas, ¿sí?, y de los planteos que se hagan. Bueno, eso sería todo, y les agradezco por la atención, y estoy a disposición para cualquier intercambio u opinión o consideración. Muchas gracias. Bien, bien. Muchísimas gracias, doctora. Muy buena su exposición. A los colegas participantes de la charla, ahora pueden habilitar sus micrófonos y la doctora está a disposición para evacuar las consultas. O también lo pueden hacer vía chat y los voy leyendo. Acá hay una colega que estaba opinando mientras usted estaba disertando, y nos dice la última consulta que nos hace el artículo 308 de nuestro Código Procesal Civil y Procesal Penal, perdón. Dice que claramente que la prisión preventiva procede cuando el delito tenga una pena que no exceda de 2 años. ¿No es esto una regla? Pregunté. Eso pregunta en el chat. Bueno, el código vigente, no sé si estamos hablando del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, pero claramente la interpretación anterior, es decir, incluso el Código de la provincia de Corrientes anterior, lo que presumía era la privación de libertad si al imputado le podía corresponder, en función de la magnitud del hecho, una pena privativa superior a 8 años o una pena que no admita condena condicional. Eso es una privación de libertad menor de 3 años, ¿sí? Porque que no admita condena condicional, perdón, mayor de 3 años. O sea, cualquier hecho que admite condena condicional claramente prevé la posibilidad de una excarcelación. O sea que no entiendo que si excede los 2 años, eso no es un impedimento para la obtención de la libertad. Y fíjense que el Código Procesal Penal Federal, incluso en el artículo 218, que esto no tienen algunos códigos, si esto es novedoso, el Código Procesal Penal Federal, en el 218 hace una clara referencia a los casos en los que no procede la privación de libertad. Directamente, no solo regula cuándo procede, sino también cuando no procede, como diciendo, en ningún caso, ¿sí?, va a proceder la privación de la libertad. Y es el 218, no procede prisión preventiva cuando por las características del hecho y condiciones personales del imputado pueda resultar de aplicación una condena condicional, o sea, 3 o menos, ¿sí? Tampoco en los delitos de acción privada, ni tampoco en los delitos que tengan que ver con la libertad de expresión. Eso es el artículo 218. Esto también es novedoso, que un código diga cuándo bajo ningún concepto procede la privación de libertad, ¿sí? O sea que claramente si el hecho permite una condena de ejecución condicional, ya en el viejo sistema era procedente la excarcelación. Sobre eso no hay duda, ¿no? Muy bien, muy No sé bien. si fui clara o generé más confusión, pero entiendo que no debería operar una privación de libertad en un supuesto como ese. ¿Sí? Bien, bien. ¿Algún otro colega que quiere hacer alguna consulta?
puede habilitar su micrófono. Yo quisiese hacerle una consulta a la profesora. Sí. Juan. Sí, adelante, doctor. Bueno, primero felicitarte, Lara, por tu Gracias, Isidoro. exposición. La verdad que ha sido sumamente clara y precisa y con un contenido y una información sumamente útil. Vos que estudiaste tanto este tema, me gustaría una opinión, una reflexión tuya. No necesariamente tiene que ser una cuestión que la tengas resuelta. Más bien me interesaría tu opinión. Si la incorporación del inciso B en el artículo 221, no lo tengo en este momento en pantalla, Sí, pero cuando establece valoraciones referidas precisamente al ilícito, al hecho, sí. no conlleva en ese sentido precisamente el riesgo de que sea una puerta de ingreso para volver a una interpretación de las pautas de la concesión o el otorgamiento de la excarcelación, tomando como parámetro digamos, las prácticas que precisamente se pretenden modificar o se pretenden cambiar. Sí, por supuesto que sí. Por eso yo decía, esto es cuestionable, porque esto es volver al viejo sistema, de alguna manera, pero para que no sea cuestionable de verdad, es lo que digo, esto no se puede interpretar de manera automática, ¿sí? Sino que tiene que ser ponderado con los incisos A y C. ¿Qué quiere decir esto? Que la sola gravedad del hecho no debería fundamentar el mantenimiento de la prisión preventiva, ¿sí? Tiene que ser interpretada en función del 221, en función del 222 y el 210. ¿Sí? De por sí, porque si no estamos volviendo al viejo criterio sustantivista, ¿sí? Que es un criterio supuestamente perimido, claramente perimido, ¿sí? Que tiene como punto la naturaleza, la gravedad del hecho, que es lo que se quiso dejar de lado en los precedentes de la Corte Interamericana de manera insistente y en las reformas y en los códigos procesales penales federales modernos. O sea, yo entiendo que de manera automática y exclusiva no se puede interpretar y aisladamente ese inciso. Ese inciso tiene que ser conciliado porque incluso es contrario a la interpretación que hacía la Corte en la causa Napoli, por ejemplo. ¿Sí? Que la sola gravedad del hecho no puede ser un fundamento. ¿Sí? Ese tiene que ser nuestro punto de partida. La sola gravedad del hecho no tiene que ser suficiente, ¿sí? Salvo que a partir de la gravedad uno puede hacer toda una construcción hipotética de la posibilidad de reiteración, etcétera, pero aún así. O sea que ese inciso sí puede ser cuestionable, hasta puede ser inconstitucional, ¿sí? Si uno lo analiza así de esa manera, ¿no? Aisladamente. Por eso hay que hacerlo operar con el A y con el C. Eso entiendo. Si me permitís, otra Por supuesto. consulta. Ahora, tomando como base que en principio la decisión de una restricción precautoria o preventiva de la libertad ambulatoria debería tener como sustento principal la necesidad de la restricción en función de garantizar los fines del proceso. Eso no determinaría que lisa y llanamente no se deba considerar cuestiones vinculadas a la ilicitud del hecho. Es decir, aun cuando lo pueda yo evaluar en forma conjunta con otros elementos. Ahora, si lo que debe decidir la cuestión es una cuestión vinculada a la necesidad, eso no debería tener el efecto de decir lisa y llanamente cuestiones referidas a la ilicitud, su gravedad, por ejemplo, no pueden ser materia de valoración ni siquiera tangencialmente. Me gustaría tu Es opinión, que ¿no? yo Porque veo que entiendo que una interpretación que parta de considerar la gravedad del hecho, obviamente
es una pena anticipada, porque está dando por cierto el hecho, es contraria al principio de inocencia, contraria al principio de culpabilidad, ¿sí? Y desconoce el carácter cautelar que tiene que tener la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como fin asegurar los fines del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que su finalidad tiene que ser asegurar el descubrimiento de la verdad, es decir, y la aplicación de la ley procesal. De este modo, que el imputado no se vaya a fugar o no obstaculice la investigación. Y son esos los fundamentos, y es ese el norte de los precedentes de la Corte Interamericana, porque si nosotros vamos a tener en cuenta la gravedad del hecho, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo la prisión preventiva en una pena anticipada, porque ya estoy dando por cierto el hecho, ¿se entiende? Estoy dando por cierto el hecho. Entonces, algo que yo pueda presumir que el imputado va a obstaculizar la investigación, ¿sí? Se va a dar a la fuga, no se va a someter a proceso, no va a permitir la aplicación de la ley penal. De todas maneras, la gravedad del hecho puede ser una pauta a considerar vinculada con los demás elementos del 221 y el 222. Pero de por sí, la sola gravedad ya no más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese era el sistema de presunciones que tenía la ley procesal ya no vigente, ¿no? Ese era el sistema de presunciones. Ese sistema de presunciones, por eso yo puse, ni bien inicié la exposición, el fallo de la Sala 3 de la Cámara de Casación, que no deja de ser un fallo reciente, que dice, bueno, a mayor gravedad, mayor presunción de fuga. Claro, la fuga se presumía en función de la gravedad del hecho y de la pena en expectativa. Hoy día ese sistema de presunciones, ¿sí?, fue dejado de lado. ¿Por qué? Porque es claro el Código Procesal Penal Federal en adoptar un sistema de indicadores. Es lo que decía Solimine al hacer referencia a las causas Argüelle y Norín-Catrimán. Ya el peligro procesal no se presume en función de la gravedad. ¿Sí? El peligro procesal se tiene que construir en función de los elementos del proceso y de las pautas del 221 y del 222. Esa sería, porque si yo presumo el peligro procesal en función de la gravedad, claramente entonces, ¿sí?, si tengo en cuenta el hecho, su naturaleza, ya estoy dando por cierto el hecho. Y la prisión preventiva termina siendo una pena anticipada contraria al principio de culpabilidad. Eso entiende entonces que este sistema de presunciones es un sistema perimido. Y también es un sistema perimido el criterio sustantivista que tenía en cuenta, ¿sí?, la naturaleza del bien jurídico afectado, la gravedad. Eso es contrario al principio de inocencia, sin lugar a duda. ¿Por qué? Y al principio de culpabilidad, porque yo estoy dando por cierto el hecho cuando todavía no existe una condena. Y si pensamos en lo que resolvió la Corte, incluso en Loyo Freire, ¿sí?, donde la Corte hace valer el principio de inocencia hasta que la condena esté firme, con más razón, ¿no? Pero entiendo que ese sistema de presunciones, de alguna manera, fue dejado de lado por este sistema de indicadores. Entonces tenemos los indicadores del riesgo procesal, que son los indicadores del 210, perdón, del 221 y del 222. Gracias, Lara. Mira. Bien, bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctor. Avance, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Bobadilla? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, para la doctora, quisiera preguntar específicamente, hoy estuvimos hablando del cómputo de las penas, es decir, los delitos que tiene un cómputo mayor a 3 años, perdón, de 8 años, se puede aplicar la prisión preventiva. Ahora bien, en los delitos que se presentan en concurso y que por más que sean los cómputos menores, esos cómputos de la pena se van sumando para pedir la excarcelación del imputado. Sí, si estamos hablando, ¿no es cierto?, de un concurso real, ¿sí?, donde hay varios hechos distintos e independientes, y corresponde considerar la pena en expectativa. Pero lo que venimos diciendo es que la pena en expectativa no puede funcionar como indicador de riesgo procesal. Esa es la cuestión. Y estamos hablando ya para pensar, ¿no?, por más grave que sea el delito, ¿sí?, el peligro procesal no se puede presumir en función de la gravedad del hecho. Ese entiendo que tendría que ser el punto de partida para todo análisis vinculado a la libertad. Es decir, ya sea que hablemos de un homicidio o de un transporte de estupefacientes, ¿por qué? Porque le estoy sacando el carácter cautelar a la prisión preventiva. Es una medida cautelar
procesal, ¿sí? No punitiva. Ese es el punto. Esa es la regla. O sea que yo no le puedo atribuir otros fines a esta medida, ¿sí? Sí, entiendo. Entonces, si uno piensa, ya se dictó el auto de procesamiento, ya se elevó la causa a juicio, está acreditado el arraigo, la sujeción al proceso, el sujeto colaboró con la investigación o no, porque jamás puede estar obligado. Si todas esas cuestiones se tendrían que ponderar. Y por eso yo entiendo que uno tiene que aportar mucho acá. O sea, el que está del otro lado, ¿no es cierto? Porque yo siempre pienso, el juez y el fiscal no tienen idea de quién es el imputado, entonces uno tiene que dar elementos para acreditar o fundamentar la inexistencia de riesgo. Más allá de acá es clarísimo que el sistema lo que pretende es que sea el fiscal que acredite la existencia de riesgo procesal. Entonces uno, para contrarrestar esto, como el precedente que pasaba hoy del Tribunal Oral de Resistencia, por ejemplo, es el fiscal el que tiene que pedir la aplicación de la medida, el que tiene que acreditar la existencia de riesgo procesal, ¿sí? Pero todo esto es con planteo, solo así se puede lograr una revisión de criterio. Depende de los operadores, exactamente, para Totalmente. expresar el espíritu de la norma, digamos. Sí. Totalmente. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Para mí esto que dice Bacigalupo del efecto irradiante que tienen los textos constitucionales, sobre todo los textos legales, esto es así, o sea, es como el sol que ilumina. Nosotros no tenemos que partir, en este caso sí, podemos partir de las normas procesales porque ya están acordes a los precedentes de los tratados internacionales, a la normativa que surge de los tratados internacionales. Pero siempre para interpretar una garantía o una restricción de un derecho fundamental, nuestro punto de partida debería ser la Constitución y los tratados en el sentido del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien entendido, doctora. Muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más puede habilitar su micrófono? Yo tengo una consulta. Lucas es mi nombre. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Lucas? Disculpe, Buenas noches. doctora. Disculpe, doctora. Le quería consultar lo siguiente. Muchas veces cuando uno como defensor pide algún instituto, como ser, por ejemplo, la excarcelación, cuando se le corre vista al Ministerio Público Fiscal, lo que hace primero la Fiscalía para argumentar y justificar el riesgo procesal y el entorpecimiento de la investigación es argumentar que el imputado de alguna manera, si se le concede la libertad, va a coaccionar a los testigos o coaccionar a la víctima. A su criterio, ¿usted considera que solamente exponiendo eso es suficiente? Porque a mí por ahí lo que me genera mucha duda es que la Fiscalía o el titular de la acción penal pública no especifica de qué manera lo va a coaccionar, cómo, en qué circunstancias, y solamente como que repite. Esa sería mi pregunta. Hay un precedente del año opinión. 2011 de la Cámara Federal, que es la causa García, donde los jueces dicen, bueno, hay que indicar de qué modo el imputado va a amedrentar a los testigos. Claramente, o sea, eso es una afirmación genérica y abstracta que se debe, ¿sí? Obviamente exponer de otra manera. Uno se tiene que agraviar de una resolución así, que podrá obstaculizar la investigación, podrá amedrentar testigos. ¿De dónde sacan que podrá amedrentar testigos si uno ni conoce generalmente a los testigos? Como yo les decía hoy, son terceros que pasan caminando por ahí, le piden el documento y a veces ni siquiera comparecen al ser citados a declarar. ¿O cómo se puede inferir que el imputado está pendiente de realización la pericia? Pero si el teléfono fue secuestrado y la jurisdicción tiene una cantidad de medidas a su disposición y encima se entiende que está en el escuadrón de gendarmería, por ejemplo, para hacerse la pericia del estupefaciente y del teléfono, ¿sí? ¿Cómo se puede inferir? Salvo que, por ejemplo, podría llegar a pasar que digan, bueno, está pendiente la pericia del teléfono, se puede poner en contacto, se hace la pericia, no hay nada, o sea, uno puede volver a reeditar el planteo también, ¿sí? Con todo lo... Pero esa posibilidad de obstaculizar la realización de la pericia, de amedrentar a testigos, no deja de ser un salto al vacío, es decir, una afirmación genérica carente de sustento objetivo concreto. O sea, tiene que fundamentarse en algo, porque si no es una medida arbitraria en los términos del 123 que no tiene fundamentación.
¿sí? Hay que decir por qué, porque en función de lo que surge del informe socioambiental realizado, por ejemplo, o de lo manifestado por el testigo del procedimiento, algo así, ¿sí? Ahí sí podría construirse algo, pero si no, no deja de ser un salto al vacío, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctora. De nada. Bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere hacer una consulta? Bueno, doctora, me toca hoy en representación del Colegio de Abogados agradecerle por la participación, la excelente la exposición. Al doctor Sazón también agradecerle por ponernos a disposición todos los profesionales que están brindando este ciclo. Sin más, quiero invitar para la próxima clase el miércoles siguiente con el doctor Ramón González, que va a estar exponiendo también en este ciclo. Así que muchísimas gracias, doctora, y hasta la próxima. Esperemos contar con su presencia muy pronto nuevamente. Muchísimas gracias, Juan, y a todos los colegas presentes, y gracias, Isidoro, por la invitación. Un Buenas gusto, noches. Lara. Muchas gracias. Chao, saludos a todos, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.